y el Madrid ya piensa en el futuro. Y en ese escenario, hay una idea que dentro del club ven como totalmente posible. Si llegara el momento, Klopp vendría sin pensarlo. En el entorno madridista, tienen claro que a él le seduciría el reto y que estaría encantado de sentarse en el banquillo del Real Madrid. Mientras tanto, el club también trabaja en la planificación deportiva. La intención es incorporar un delantero. Se habla de un fichaje top, de esos que marcan época, y aunque ahora mismo la prioridad está puesta en junio y en el verano, la sensación es que están moviéndose fuerte para dejarlo encaminado. Por eso, a día de hoy, no parece que el Madrid se esté planteando fichar a alguien en enero. Y según lo que se comenta, en los próximos meses podrían hacerlo oficial. Con el tema de Rüdiger, la postura que se mantiene es que existe un acuerdo vigente hasta 2030, aunque queda por ver si finalmente se confirma o si termina habiendo cambios. En paralelo, Pedro Pablo Parrado lanza otra información. Habla de un posible acuerdo con Jürgen Klopp para el próximo verano. Si eso se llegara a concretar, sería un bombazo absoluto, porque lo que ha hecho Klopp como entrenador, especialmente en Liverpool, fue impresionante. Armó un equipo temible, competitivo y con una identidad clarísima. Y ahora la idea sería que aterrice en un proyecto ya gigantesco y consolidado como el Real Madrid. Y ahí entra otro nombre que empieza a sonar con fuerza: Luis Díaz. Muchos se lo imaginan de blanco y a más de uno le encajaría perfecto. Además, se plantea que un cambio de entrenador podría influir en su futuro, porque Klopp fue un técnico que lo respaldó, lo acompañó y fue clave en su adaptación. Al principio no jugaba tanto, pero con el paso de los partidos se ganó la confianza, explotó y terminó mostrando ese diferencial que tiene en el 1 contra 1 y en los momentos decisivos. También se menciona que la llegada de Klopp podría venir acompañada, al final de temporada, por la salida de Luis Díaz. La pregunta es, si sale, ¿a dónde iría? Porque por lo que se ve desde fuera, él parece tranquilo, contento y muy querido. Aún así, la prensa europea lo pone en el centro de una posible operación grande. De hecho, se presenta como tremenda noticia y se asegura que el chiringuito lo confirma. Habría un acuerdo entre Klopp y Florentino para que Klopp sea el próximo entrenador del Real Madrid después de la siguiente temporada. La narrativa es clara: un técnico ganador, respetado en toda Europa, que llegaría para tomar el timón de un equipo que, según esa versión, viene arrastrando tensiones internas, problemas de vestuario y cierta inestabilidad en rendimiento. Con Klopp como pieza central, el plan de renovación incluiría fichajes fuertes, un delantero y algún nombre diferencial por banda. Y ahí vuelven a poner a Luis Díaz como objetivo prioritario. Se dice incluso que Florentino lo considera de los mejores, que lo viene siguiendo desde hace tiempo y que con Klopp el interés se dispara porque el técnico lo querría para darle energía, calidad y desequilibrio a esa zona del campo. En el mismo paquete se menciona a Trent Alexander-Arnold, un jugador que Klopp ya tuvo y que sería clave en este nuevo Real Madrid junto a Luis Díaz. Incluso se sugiere que Klopp, desde su nuevo rol directivo en Red Bull Leipzig, habría estado pendiente del colombiano, observando sus movimientos y su nivel actual. Sobre la mesa quedaría un supuesto contrato de 2026 a 2030 para Klopp, 4 años. Y para Luis Díaz, el gran obstáculo sería el precio. Se habla de que el Bayern no lo dejaría salir por menos de 120 millones, porque lo ven como una inversión y como uno de los extremos más determinantes del momento. Esa es la foto que dibujan: Klopp plus Luis Díaz, como símbolos de una renovación que el Real Madrid buscaría para salir de una etapa irregular y recuperar una versión más sólida y dominante. Al final, todo queda en veremos, pero la prensa asegura que los contactos y los movimientos ya estarían en marcha. La cuestión es que cuando empiezas a juntar todas las piezas, lo que se está vendiendo como rumor suelto ya suena más a un guión con lógica interna. Real Madrid planifica a mediano plazo, no improvisa, y cuando aparece un entrenador con peso real en Europa, el club suele medir si hay una ventana perfecta para hacer el cambio sin romper el ciclo competitivo. Por eso el nombre de Klopp vuelve una y otra vez.
no solo por lo que representa, sino por el tipo de proyecto que sabe construir. Intensidad, identidad, disciplina y un vestuario que se siente dirigido por una idea clara, no por parches. Y en esa misma lógica entra el otro punto que repiten: renovación, porque no se trata solo de fichar por fichar, sino de cambiar sensaciones. Cuando un club como el Madrid percibe que la energía del equipo se está apagando, que hay señales de desgaste, de roces internos o de falta de continuidad, la respuesta muchas veces no es un fichaje aislado, sino una sacudida estructural, un líder en el banquillo y un par de futbolistas que cambien el pulso del grupo. Ahí, Luis Díaz encaja por perfil, no por nombre. Lo que se destaca de él en estas versiones no es únicamente la calidad, sino lo que contagia: desborde, alegría, hambre, ritmo alto, y eso es lo que algunos interpretan como lo que le hace falta al equipo. También por eso lo relacionan tanto con Klopp, porque en el imaginario colectivo, Klopp potencia atacantes de banda que viven de la intensidad, de atacar el espacio, de morder en la presión y de aparecer con personalidad en noches grandes. Pero el gran filtro, el que separa la fantasía del movimiento real, es siempre el mismo: el dinero y el contexto. Porque 120 millones no es una cifra decorativa, es un mensaje. Significa, si lo quieres, tiene que ser prioridad absoluta. Y eso obliga al Madrid a decidir si Luis Díaz sería el extremo elegido por encima de otras opciones, y si el momento deportivo del club exige gastar así, o si conviene esperar a que el mercado abra otra puerta. Y aquí aparece un detalle importante que suele cambiarlo todo: el timing. Si la idea es para verano, el club puede trabajar con calma, negociar, explorar alternativas y sobre todo observar cómo cierra la temporada el jugador. Porque una cosa es seguir a alguien y otra distinta es lanzarte con una cifra récord. Por eso se habla tanto de que el trabajo fuerte sería de cara a junio, que es cuando se abren las grandes operaciones de verdad, las que se cocinan meses antes y se cierran cuando el calendario ya no condiciona tanto. En paralelo, el tema del entrenador se convierte en un imán para el mercado, porque si la prensa instala que Klopp puede llegar, automáticamente muchos movimientos se reescriben. Jugadores que antes no se veían saliendo pasan a evaluar su futuro. Nombres que parecían imposibles se vuelven viables, y futbolistas que quieren un nuevo impulso se ofrecen indirectamente. El entrenador no es solo táctica, es una señal al mercado. Por eso, en estas informaciones, Klopp aparece como el factor que desbloquearía fichajes. No porque él haga cheques, sino porque su presencia vuelve más vendible el proyecto. Si un jugador siente que va a trabajar con un técnico que lo potencia, el sí llega más rápido. Y si el club vendedor percibe que el comprador está decidido, el precio sube. Es una negociación emocional y económica al mismo tiempo. También por eso mencionan a Trent Alexander-Arnold como una pieza clave. Es el típico nombre que funciona como puente narrativo. Lo tuvo en Liverpool, lo conoce, confía en él, y aunque en el fútbol nada se firma por nostalgia, sí es cierto que algunos entrenadores piden futbolistas que ya han respondido a su exigencia y que entienden su forma de competir. Si el relato fuera real, tendría sentido que Klopp quisiera al menos un jugador de confianza para acelerar la adaptación del equipo a su idea. Y mientras todo eso se comenta, la pregunta que queda flotando es: ¿qué hay confirmado y qué no? Lo único sólido, dentro del texto que estás usando como base, es que se presenta como información de prensa y de programas, no como comunicado oficial. Se repite habría, se habla, se confirma en la prensa, veremos si tenemos razón. Ese tipo de lenguaje es importante porque marca que estamos ante una narrativa de mercado, fuerte, atractiva, con nombres pesados, pero todavía sin el sello definitivo. Aún así, el texto insiste en una imagen clara. Si Klopp llega, el Real Madrid buscaría un delantero top y un extremo diferencial, y Luis Díaz sería uno de los elegidos para darle felicidad y renovación al equipo. Ese es el corazón del relato. Y el cierre emocional que se sugiere es que, con esos cambios, el Madrid volvería a sentirse gigante, estable, y con un proyecto que no dependa de chispazos, sino de una estructura sólida. Y a partir de ahí,
la conversación gira inevitablemente hacia el impacto real que tendría un movimiento así en el vestuario. Porque no es solo cambiar de entrenador o sumar nombres importantes, es alterar jerarquías, dinámicas y responsabilidades. Klopp no es un técnico que pase desapercibido. Llega, impone método, exige compromiso total y deja claro desde el primer día quién está dispuesto a correr con él y quién no. Y eso, en un club como el Real Madrid, siempre genera un punto de quiebre. Por eso muchos interpretan que esta posible llegada también estaría pensada para ordenar un grupo que, según se comenta, ha vivido tensiones internas, altibajos anímicos y una sensación de desgaste en ciertos momentos clave. Cuando se habla de problemas en el vestuario, no se señala solo a un nombre, sino a una dinámica que ya no fluye como antes. Y ahí es donde un entrenador de carácter fuerte, pero cercano, suele ser la apuesta. En ese contexto, la figura de Luis Díaz vuelve a aparecer como algo más que un fichaje deportivo. Se lo plantea casi como un símbolo. Energía nueva, sonrisa, desparpajo, alguien que juega sin miedo y que no carga con la mochila histórica del club. Eso, para un equipo que necesita renovar sensaciones, tiene mucho peso. No es casualidad que el discurso hable de felicidad, porque en el fondo se está diciendo que el equipo necesita volver a disfrutar para competir mejor. También se subraya que Klopp valora mucho ese tipo de perfiles, jugadores que no solo rinden, sino que contagian. En Liverpool, muchos de sus equipos se construyeron así, con futbolistas que quizás no eran los más mediáticos al llegar, pero que encajaban perfecto en la idea colectiva. Por eso el vínculo con Luis Díaz se presenta como natural, casi lógico, más allá del precio y de la complejidad de la operación. Otro punto que no se deja de repetir es el de la observación constante. Se insiste en que Klopp lo sigue, que lo mira, que analiza sus movimientos, su toma de decisiones, su estado físico. Y aunque eso forme parte del relato, sirve para reforzar la sensación de que no se trata de una ocurrencia de último momento, sino de un seguimiento prolongado, de esos que suelen preceder a las grandes decisiones. Y mientras todo esto se filtra, la prensa española y la internacional juegan su papel, amplifican, conectan puntos, proyectan escenarios. Se habla de contratos largos, de 4 años, de un proyecto que no sería de transición, sino de reconstrucción con ambición máxima. Se vende la idea de que el Real Madrid no quiere parches, quiere un golpe de autoridad, una declaración de intenciones hacia Europa. Aún así, el texto deja siempre una puerta abierta a la duda. Se repite que veremos si tenemos razón, que el tiempo dirá, que si todo está bien. Eso no es casual. Es la manera de blindarse ante un mercado que cambia rápido y donde una llamada, una lesión o un resultado importante pueden alterar todo el escenario. Pero incluso con esas reservas, la narrativa no se cae. Se sostiene sobre la lógica de club grande pensando en grande. El cierre que se va construyendo apunta a eso. Un Real Madrid que, consciente de una etapa de bajón, prepara en silencio una renovación profunda. Klopp como líder del nuevo ciclo, un delantero top para marcar diferencias, un extremo como Luis Díaz para devolverle chispa al juego, y una directiva moviendo hilos desde ya, sin prisa, pero sin pausa. Al final, lo que se invita al aficionado es a imaginar ese escenario y a opinar. ¿Es el momento de un cambio fuerte? ¿Encajaría Klopp en el Madrid? ¿Vale la pena invertir 120 millones por Luis Díaz? ¿Es esta la sacudida que necesita el equipo? Preguntas abiertas, expectativas altas y un mercado que, como siempre, promete ser una auténtica locura.